Qué bueno poder estudiar la palabra de Dios. Amén. Vi un objeto allá que lo voy a traer en 2 segundos. ¿Qué es lo que tengo en la mano? Si yo le dijera que con este palo se pueden hacer muchas cosas, ¿usted lo creería? Ay, pero si no tenemos el manual para hacer lo que este palo puede realizar, yo le pudiera decir que este palo se puede convertir en una caña de pescar, o pudiera ser un palo de escoba, o pudiera convertirse en un palo de un haragán, o pudiera ser un arma. Las personas estas que saben allí sus armas, usar esto como arma de guerra, todo llevaría una explicación de un maestro, ¿no es verdad? Porque yo pudiera amarrar la caña de pescar aquí en la pita, pudiera amarrar la pita aquí. ¿Creen ustedes que sea bueno que yo amarre la pita aquí? No, hace falta alguien que sepa que la pita va en un extremo y que hay que hacerle una incisión allí para que la pita no se corra de acá para allá y no pierda usted la pita en el medio de su pesca cuando más embullado estaba. De igual manera, cada una de las cosas en la vida lleva una explicación. ¿Y quién explica mejor? ¿Quién explica mejor cuando tenemos un objeto que no sabemos usarlo? ¿Quién explica mejor? El que lo creó. El que creó el objeto lo explica mejor. No piense usted que por ser usted muy ávido en muchas cuestiones, usted puede dominar un objeto que usted no creó. Ay, pero cuando ese objeto usted lo preparó y usted sabe el invento que hizo, usted va a ser muy, muy bueno a la hora de explicar para qué sirve y cómo poderlo usar. De igual manera, como le explicaba el domingo antes pasado, hace algunos domingos, el manual del fabricante Jesús nos los dejó para que nosotros hoy podamos hacer la obra misionera, la obra evangelística, y que no nos equivoquemos, porque somos muy dados a usar nuestras propias técnicas, y no estoy en desacuerdo de las técnicas, pero las técnicas se pueden usar en tanto no minimicemos y no anulemos la gran técnica que nos dio el manual del fabricante Jesús a la hora de darnos las instrucciones. Vimos en Lucas capítulo 10, y ya usted lo puede focalizar allí. Vimos en Lucas capítulo 10 cómo Jesús, después de haber hecho una obra muy linda de sanidad, de expulsión de demonios, de multiplicación, vemos cómo Jesús ya tenía preparado previamente un grupo más pequeño. ¿Y cuál era el grupo más pequeño primario de Jesús? El grupo de los 12. Ya le había preparado a los 12 y les había dado instrucciones para que los 12 pudiesen ministrar. Los 12 habían visto los milagros, los 12 habían caminado con Jesús por un tiempo, los 12 estaban siendo preparados. Y qué hermoso cuando después de la transfiguración y después de unas cuantas enseñanzas de Jesús, llega Jesús ya no a enviar, a comisionar a 12 capacitándolos para la obra, sino 70, y algunos creen que no fueron 70, que fueron 72 los que fueron a la casa de Israel a predicar el evangelio. Estos 70 o 72 tuvieron una especie de preparación itinerante, porque aquí nadie nació sabiendo. ¿Hay alguno que nació sabiendo de ustedes? Nadie nació sabiendo. Todos necesitamos que un día alguien nos explique qué hacer, cómo hacerlo, para nosotros poder crecer. Jesús lo sentó, probablemente no, Jesús no lo sentó. ¿Quién se sentó? ¿Quién se sentó? El que se sienta es el maestro. En Israel todavía actual, el Israel actual,
los maestros se sientan, hablan bajito, no gritan y los demás están parados tratando de escuchar por algún camino, por algún medio, lo que habla el maestro. Jesús se sentó, los discípulos estuvieron muy calladitos todos, eran 70 que estaban rodeando al maestro y estuvieron escuchando una y otra parte de este manual, otra regla del manual. Y en esa regla nosotros tenemos que profesionalizarnos. En esa regla nosotros tenemos que aprenderla de memoria. ¿Cuántos de los que están acá quiere ser un misionero al 100%? Un misionero activísimo, que predique el mensaje de Dios. ¿Me puede levantar la mano? Aleluya, qué bueno, qué bueno. Alguien que salga a la calle, que le predique a los presos en la cárcel, que sepa llevarle el evangelio a los barrios marginales. Sí, usted puede querer ser un buen misionero. Ahora, vamos a tratar de mirar a grosso modo, porque no nos podemos detener para estudiar de uno en fondo. Vamos a ver a grosso modo lo que usted no puede olvidar por nada en la vida. Y si lo olvida, es misionero muerto, porque usted no va a hacer la función como el Señor quiere que usted la haga. Estuvimos viendo en la pasada ocasión que la misión de evangelizar se hace de 2 en 2. ¿Quién lo dice? No, la Biblia no, lo dijo Jesús. A veces hay palabras, hay Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo, pero la mayoría de las Biblias no ponen esa singularidad. Pero cuando leemos esto, no es palabra de otro, de un evangelista, es exactamente las palabras de Cristo. Y dice la Biblia que los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde había él de ir. Capítulo 10. Lucas capítulo 10. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús no hizo un maratón para que todos pudiesen lograr algo. Él comisionó a 70, pero dividido o multiplicado, vamos a pensar así, de 2 en 2. De esa manera era sumamente importante para ellos, porque ellos no se iban a trabar en la visitación. ¿Ha ido usted a visitar a una persona yendo, cuando van 10 personas de la iglesia a visitar a uno de una casa, cómo se vuelve esa visita? Yo he participado y no quiero participar. Una visita de muchos no es efectiva. En cambio, si 2 de ese grande grupo deciden ir a visitar o deciden ir a predicar, ¿qué va a suceder? Los 2 van a estar allí bien preparados para llevarle la palabra correcta a la persona que está necesitando escuchar el gran mensaje. En el versículo 2, aquí tenemos otra lección del manual. ¿Y cuál es la otra lección? La mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe que no podemos olvidar la oración de la mies? No podemos olvidar la oración de la mies. Si olvidamos la oración de la mies, olvidamos la gran necesidad que tiene la gente allá afuera de encontrarse con Cristo. Si olvidamos la oración de la mies, y pudiéramos olvidar la oración de la mies y centrarnos acá adentro y quedarnos muy cómodos acá adentro. Pero ¿sabía usted que Dios no quiere cristianos cómodos acá adentro? Porque a todos nos gusta el templo. ¿Sabía usted que Dios no quiere cristianos cómodos acá adentro? Dios quiere que nos alimentemos el domingo acá adentro, y que estemos orando constantemente por la obra del Señor allá afuera y salgamos allá afuera a predicar el mensaje del Señor. Como dice el Señor, de 2 en 2. Mis rodillas tienen que delatar que yo estoy apasionado con Dios en lo que va a suceder allá afuera. ¿Y cómo voy a estar preparado allá afuera si mis rodillas todavía no han dicho que han rogado y han rogado y han rogado nuevamente
por las almas que están fuera. Mi hermano, no podemos olvidar que Jesús comisionó de 2 en 2 y que mandó a orar, y no podemos dejar de orar por la gente que tenemos al lado. Ponga su celular o cualquier reloj a las 10:02, recordando Lucas 10:2. A la verdad la mies es mucho, los obreros pocos. Y cada vez que llegue las 10:02, ya se nos pasó la de hoy. Cuando llegue las 10:02, usted pueda inclinarse, si se puede inclinar, o pueda mirar al cielo, si puede mirar al cielo, o pueda aún con los ojos abiertos y recibiendo una clase decir: Señor, yo te ruego que obres en los misioneros, en la gente que sale a la calle, aún en mí, para yo poderlo hacer bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí, 10:02, ponga su celular ahí. Ahora no, después, a las 10:02, para poder orar. Como tercera lección del manual, el versículo 3 nos dice: el Señor nos dijo: id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor nos comisiona para trabajar en zonas difíciles. ¿A cuántos les gustaría ir a una zona fácil de trabajo? Ay, a todos, ¿eh? ¿A cuántos les gustaría que cuando lleguen a una casa le abran la puerta y le digan: bienvenido, te estaba esperando en un sueño vi que me ibas a venir a verme, y le abre la puerta y dice: estoy listo para hacer la oración de fe? Aleluya. Pero la mayoría de las puertas donde usted toca y yo toco, la mayoría de las puertas que tocamos no son puertas que se abren fácilmente, y mucho menos corazones que interiorizan lo que nosotros traemos. Por eso es que nos tenemos que preparar previamente en oración. Por eso es que tenemos que ir al cuarto de guerra para inclinarme y orar, porque nos toca llegar a zonas difíciles. Las instrucciones de los 70 fueron similares, muy parecidas a la instrucción que Jesús les da a los 12. Allí Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. Y de igual manera ellos estaban siendo capacitados a trabajar con una horda de lobos rapaces que estarían tratando de devorar. ¿Ha ido al zoológico alguna vez? ¿Ha visto estos animales que son muy fuertes, las hienas, los lobos? ¿Cómo son esos animales con los que vemos en Multivisión? ¿Perdonan los lobos? ¿Perdonan los lobos cuando andan en jauría? No perdonan. ¿Por qué? Porque están preparados para devorar. Se cuenta que un joven se encontró una serpiente y la serpiente le dijo: méteme en tu regazo porque tengo mucho frío, no te voy a morder. Es como que un lobo te diga: guárdame, cuídame, pásame la mano porque yo te voy a cuidar después. Y usted lo lleva a su casa, te lleva el lobo a su casa, lo cuida, le da comidita, y cuando el lobo tenga hambre de nuevo, el lobo se lo va a comer a usted. Nosotros somos comisionados no a zonas fáciles, estamos comisionados a ir a zonas difíciles, donde el mundo es cruel, donde las personas tienen caras malas, donde la gente nos puede humillar y se puede hasta reír de nosotros. Pero recuerde, usted tiene que estar energizado con la oración. Usted tiene que estar energizado con la oración para llegar a gente de este tipo de personas. La obra de Dios va a tener oposición, sí va a tener oposición. Sí va a tener oposición. Cuando usted se llene de fuerza para hacer la obra de Dios y está saliéndole todo bien, y llega al final bien, analice lo que ha hecho, porque muy probablemente usted no ha hecho la obra de Dios. Propóngase a hacer algo para Dios para que vea cuántos estorbos puede encontrar en el camino. ¿Por qué encuentra estorbos en el camino? Porque hay un gran lobo, grande, que anda como un león. Anda como un león rugiente. Sepa que el león, el único león que hay en este mundo, se llama el león de la tribu de Judá, que ese es Cristo. Porque hay alguna gente que dice: no, el diablo es un león. No. El diablo se hace pasar por león.
El diablo trata de confundir con su rugido tan estridente, pero el león de la Biblia, el león de la Biblia es el león de Judá, el Cristo nuestro, el Cristo de poder que tiene toda autoridad. Por eso es que cuando llegue a lugares donde existan lobos, ande con su león. ¿Y quién es su león? Ese poderoso gigante que puede derribar toda fortaleza, toda fortaleza. Y todo poder está en el gran león de la tribu de Judá que ha decidido caminar con nosotros. Pero vamos a caminar en medio de lobos. Vamos a caminar en medio de lobos. ¿Habrá algún lobito por ahí? ¿Habrá algún lobito por ahí? En el nombre de Jesús, si hay un lobo, se convertirá en oveja. Porque Dios lo hará allí apto para cambiar su condición. Sigue el Señor dándonos las lecciones. La próxima lección que nos da es que las provisiones son las necesarias e imprescindibles para el camino. Como dijo, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Entiende esto, hermano? Un discípulo debía caminar en Israel con algún maestro y no podía molestar un discípulo al maestro por cualquier cosa. Es decir, el discípulo debía ser hábil para en cualquier oportunidad poder ayudar al maestro, porque el maestro le daba instrucción teórica y en ocasiones alguna instrucción práctica, pero él no podía molestar al maestro. Ahora vemos un maestro que anda con discípulos que dice lo contrario. El maestro dice lo contrario. El maestro dice, moléstenme mucho a mí y no hagan de ustedes puros mercaderes que andan de aquí para allá con un equipaje excesivo. ¿Sabe que si usted pudiera prepararse para misionar y usted decide ir a Oriente, y se va a llevar todo lo que usted se lleva cuando va a un lugar a hacer ayumurí, como yo veo las hermanas mayormente, para ir a ayumurí, que van con hasta la cafetera la meten en el paquete, y usted va a misionar de esta manera, ¿qué va a suceder? Los ojos de los maleantes van a estar, ¿de qué manera van a tener los ojos ellos? Puestos sobre su equipaje. Recuerde que Jesús les mandó a caminar por caminos que en muchas ocasiones estaban plagados de muchos bandidos que asaltaban a los discípulos o a cualquier persona que caminara. Imagínese usted que los discípulos llevaran una muy grande cantidad de ropa y de dinero en los bolsillos. ¿Qué iba a suceder? Eran carne para los malos. Eran carne para los malos. Y el Señor les dijo, no pueden llevar lo que no es necesario. Y hay una palabra acá. El Señor les manda a no saludar a nadie en el camino. ¿Qué significa eso? ¿Tenían que ser groseros ellos en el camino? ¿Tenían que ser groseros ellos? No. Ellos lo que no podían hacer era el saludo judío. ¿Y qué llevaba el saludo judío? Usted, si va a mirar, vaya allá al Génesis, ahora no, pero vaya al Génesis y pregúntele a Abraham y pregúntele a Lot cuando recibieron a aquellos que venían en el camino, ¿qué hace un judío cuando ve a uno de sus prójimos? Él le va a llamar, le va a llevar a su casa a comer y probablemente, muy probablemente, va a hacer que pase la noche en casa para salir al nuevo día después de desayunar. Y hay algunos judíos que después de desayunar dicen, quédate otro poquito, no te vayas, y se tiene que quedar otra noche más allí. Y eso es lo que Jesús dijo, no. A donde ustedes vayan directo y saluden. Bueno, pero el saludo sería como un tanto descortés para muchos judíos, para muchos hebreos, pero ellos no podían quedarse en casa, de casa en casa. Hoy los predicadores itinerantes
tenemos que mirar este texto. No creo que sea provechoso que un pastor, y discúlpenme si algún día se me va la mano, no creo que sea provechoso que un pastor se llene de cadenas de oro, y usted los ve, llenos de cadenas de oro y llenos de anillos de oro y llenos de ostentación cuando lo que quieren y deben hacer es predicar un mensaje que no es oro molido, pero es oro molido en corazón de hombre y en corazón de mujer, no oro puesto en su exterior. Nos complica la vida cuando ponemos nuestra atención en algo que nos corrompe tanto, que nos hace tanto daño. Y ya usted sabe, no tengo que decírselo, el amor al dinero es el principio de todos los males. El amor al dinero nos corrompe. Y llega un momento que si yo en algún momento cambiara mi pasión por usted y mi pasión por las almas, véanme en una junta y expúlsenme. No, póngame una catapulta que caiga en Santa Clara. ¡Puf! Caiga en Santa Clara. Porque no puede ser mi pasión no se puede cambiar por dinero y desechar la iglesia del Señor Jesucristo que Él cambió y que Él compró por su propia sangre. La quinta lección del manual, ya estamos terminando. Quinta lección del manual dice que era necesario discernimiento. Era necesario el discernimiento para hacer estancia en una casa de manera estable. ¿Cómo dice la palabra? En el versículo 5 y versículo 6. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiera ahí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Sabe que el discernimiento es algo que lo podemos alcanzar los que andamos en el Espíritu? Porque ¿cómo poder saber que hay un hijo de paz en una casa que usted no conoce? Los discípulos tenían que desarrollar una habilidad, como nosotros también tenemos que desarrollar esta habilidad en el Espíritu, de poder saber dónde está la persona de paz en la casa, si hay persona de paz. A estas alturas puedo mirar un poquito, me equivoco muchísimo, pero puedo mirar un poquito los rostros de las personas y puedo oler un poquito en las casas cuando entro si hay agentes de paz o hay otro tipo de espíritu que esclaviza la casa. Huela, pero no huela con la naricita física. Tiene que oler cuando llega a una casa con la nariz espiritual y con los ojos espirituales para ver dónde está el problema. Y si hay problema en esa casa, ¿cree usted que deba ser una casa donde moran los discípulos del Señor? Si es una casa que se oyen los gritos todos los días de la mujer, ¿creen ustedes que esa sea una casa donde deban estar los misioneros? Y si es una casa donde todo lo que se respira es paz, donde se desayuna en paz y donde se almuerza sabroso, invíteme a esa casa para yo poder ir. Y donde todo es armonía, ese es el lugar. ¿Será que las casas no pueden tener una voz más alta? Siempre va a haber uno que hable más alto que otro en una casa. Siempre va a haber uno que hable más alto que otro. Pero el misionero y el discípulo tenía que oler el lugar para saber si podía ser morada en esa casa. Porque si no era una casa de paz, lo que iba era a enredar el evangelio de tal manera que aquellos no iban a creer, los de la ciudad no iban a creer, porque el misionero o el discípulo, el enviado, llegó a una casa, la peor de las casas en la barriada. ¿Qué traen ellos que llegan a la casa de fulano o de fulana? Por eso es que ellos tenían que oler, ellos tenían que indagar espiritualmente con un discernimiento superior para no equivocarse. En cuanto a las cosas del Espíritu, tenemos que practicar andar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se recuerda cuando
Felipe fue llevado en el espíritu a ver al eunuco que iba de Jerusalén regresando a Etiopía. Recuerda que es el espíritu el que nos mueve a nosotros. Es el espíritu el que te dice es él o es ella. Es el espíritu el que nos está diciendo, no es nuestro gran intelecto. Mutile su intelecto. Quien habla en estas cosas espirituales, ¿quién es? El Espíritu Santo. Ese espíritu que nos ha dado poder para andar. Sexta lección del manual, y ya se me acaba el tiempo. Sexta lección del manual: comer y beber lo que se ponga adelante. Qué difícil. Dice el versículo 7, y posate en aquella misma casa. ¿Cuál casa? La de la gente de paz, la casa de paz. Dice, cuando lleguéis, posate en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Hermanos, como los discípulos, nosotros también tenemos que aprender a recoger espigas en el campo que ya el campesino dejó. Tenemos que aprender a alimentarnos del camino. Tenemos que aprender a comer hoja de chaya hervida, se puede comer. Tenemos que aprender a comer tuna. Hay que aprender a comer tuna. Sí, se puede comer. No se la coma con las espinas porque le va a dar tremendo problema en el estómago. Y tenemos que aprender. ¿Se imagina ahora que usted le toque ser el misionero que va a Oriente? No vamos a ir fuera de Cuba. El misionero que va a Oriente y tiene que ir a misionar en una zona difícil. ¿Se imagina? Los extranjeros que vienen del norte o de otro lugar, lo que se comen en Cuba. ¿Se imagina que usted tiene que comer, porque va a otro lugar del mundo, comerse una tarántula, un tipo de araña, arácnido, se lo tiene que comer pasado por brasitas? O se tiene que comer un gusanito que lo tiene la parte de abajo de una planta, sin allí sacarle lo que tiene dentro. Por eso es que Dios nos está mandando a prepararnos. ¿Y cómo nos está mandando a prepararnos? Nos está diciendo, vete adaptando el estómago para esto. Recuerdo muchos momentos de mi vida en que he tenido que comer cosas que no me agradan, en lugares donde no me agrada comer, y he tenido una pitcher de Grandes Ligas. Tengo un pitcher de Grandes Ligas aquí que me dispara lo que ella no se quiere comer para mi plato, y tengo que comer lo mío y lo de ella, doble. Eso lo tiene que vivir quien va a misionar. Comerse una yuca en un plato donde no está tan limpio, andar en un campo donde a usted no le gusta el fango y el fango llegándole arriba a la rodilla. Eso es lo que tiene que vivir un misionero. Tenemos que comer y beber. ¿Se imagina que le toque beber un porrón grandote? Un porrón grandote que ya lo bebieron 40 o 50 de la tribu, y usted es el 51 que tiene que pegarle el último poquito. En una tribu, para que el misionero llegue, tienen que todos los que están en la tribu allí escupir en una vasija. Todo el mundo escupe en una vasija y el misionero bebe ese beberaje. Eso es un misionero. Mire, mi hermano, no sabemos a dónde Dios nos va a mandar. Yo estoy orando para que en este lugar nosotros podamos interiorizar que tenemos que ir. ¿A dónde hay que ir? Bueno, hay que ir a las almas perdidas de la casa de Cuba.
Las ovejas perdidas de Cuba están esperando por nosotros. Gente pobrecita quieren darnos un platico de comida y tenemos que apretarnos la nariz para podernoslas comer. Pero como misionero usted tiene que tragar. Yo no sé lo que usted va a hacer después, pero usted tiene que tragar. Usted tiene que tragar. Lo dice la palabra de Dios. Bien, mis hermanos. Y dice después que como instrucciones del manual, que debemos sanar los enfermos que haya en la ciudad y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y debemos también, como instrucción del manual, si alguien no nos recibe, ¿qué tenemos que hacer como instrucción del manual? Bueno, suena muy duro lo que dice el Señor. El Señor dice que cuando alguien nos eche de su casa o de su ciudad, nosotros debemos acudir hasta el último pequeño ápice de polvo que quede en nuestros zapatos, en nuestras sandalias y en nuestros pantalones, para que no nos llevemos nada de condenación a nuestro hogar cuando lo que debíamos hacer hicimos. ¿Por qué la iglesia hoy es una pregunta? ¿Por qué la iglesia hoy no vive las sanidades como la vivieron los discípulos? Si Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué la iglesia hoy no ve las señales abiertas como declara la palabra de Dios para sus seguidores? Porque esta comisión es para nosotros también. Yo creo que la iglesia tiene que vivir el Espíritu. La iglesia tiene que disfrutar el Espíritu para hacer la misión, para andar, como dice la palabra de Dios, que andemos en el Espíritu y no en las cosas de la carne. Porque el ocuparse de la carne es muerte, mas ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Dios nos capacite, hermanos, en esta mañana. Dios nos capacite para lo que debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Escuchar, leer la voz del fabricante. ¿Quién fue el que fabricó este manual? Bueno, el que fabricó este manual es mi Señor, es tu Señor, es nuestro Señor. Atendamos a la explicación. Leamos nuevamente cuando lleguemos a la casa, esa es la tarea. Leamos cuando lleguemos a la casa el pasaje completo. Lea también el capítulo anterior, el capítulo 9. Y diga con voz firme: yo quiero ser parte de esos que salen a predicar el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero ser parte de aquellos que viajan a lugares lejanos en Cuba para predicar el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo quiero ser aquel que no le importa la comida, que no le importa la gente, aunque se parezcan lobos y sean lobos rapaces. Yo quiero ser de la gente que llega a donde están ellos. Yo quiero predicarle a los borrachitos que andan en la calle. Yo quiero predicarle a los alcohólicos que andan encubiertos en los barrios. Yo quiero predicarle a aquel que se droga y sale en la noche, al transvesti que sale a caminar por la noche en las calles de nuestra ciudad. Todos esos necesitan. Yo quiero predicarle al policía que está parado en la esquina. Yo quiero predicarle al militar que vive frente a mi casa. Yo quiero predicarle al médico inaccesible que vive frente a casa. Yo no me puedo parar. Qué bueno que cuando se cierre la cortina y algunos te admiren y digan: oh, qué buena obra ha hecho Juan Jesús. Oh, qué buena obra hizo Leonor. Si alguno te admira, como dice el canto, que vean la imagen de Dios. Que vean la imagen de Dios. Esta pequeña ofrendita que usted va a destinar, puede que sea grande, no sé. No es para que nadie aplauda, ni nadie pretenda aplaudir. No, esta es una vez más donde podemos expresar el amor que podemos tener por una persona y por una familia, por un niño que necesita. Dios nos bendiga. Y como las manos de Cristo en este mundo,
podamos fungir, podamos salir a la calle a amar a la gente. Estemos preparados con el manual para decir: aquí estoy, dispuesto a lo que el Señor me ha encomendado, dispuesto a obedecer. Búsquese su pareja evangelística, para que salga a la calle y no lo dilate más, no lo eche más al conteo de espera. Hágalo ya, porque este mundo tiene gente que duerme hoy, pero no amanece mañana. Qué triste que después de mucho tiempo muera un vecino o muera un amigo al que nosotros pudimos alcanzar con el Evangelio y no lo hicimos. Qué triste. Por eso es que hágalo ya. Salgamos ya. Busquemos las almas ya. El Señor está esperando eso. No para que engorde esta iglesia, sino para que sea grande el reino de Dios en nuestra ciudad de Pinar. ¿Cuántos dicen amén? Que haya muchas iglesias en Pinar. Muchas iglesias en Pinar. Cada vez que se abra una iglesia, aplauda. Cada vez que se abra un nuevo lugar, aplauda al nombre de Cristo, porque Él es quien tiene toda autoridad. Que Dios nos bendiga y que como discípulos podamos ser ávidos para poner en práctica la palabra que Él nos encomendó. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga.